su amor del príncipe de paz. La primera iglesia bautista de Torreón presenta su programa Hay vida en Jesús. El resto de mi vida cantaré un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. ¡Comenzamos! Ante ti, Señor, en humildad, quiero mi vida entregar a tu voluntad. Vengo rendido a ti. Escucharte, quiero adorarte en verdad. Enséñame, Señor, enséñame cómo adorarte. Enséñame cómo orar, pues lo que anhelo es amarte. Enséñame a amar. Rendido a ti, quiero escucharte, quiero adorarte en verdad. Enséñame, Señor, enséñame cómo adorarte. Enséñame cómo orar, pues lo que anhelo es amarte. Enséñame a amar, enséñame cómo adorarte. Enséñame cómo orar, pues lo que anhelo es amarte. Enséñame a amar, pues lo que anhelo es amarte. Enséñame a amar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te doy la bienvenida
a este programa Hay Vida en Jesús de la Primera Iglesia Bautista de Torreón, a ti que nos escuchas a través de la estación de Radio Fórmula o a ti que nos ves a través de la página de Facebook de la Primera Iglesia Bautista de Torreón. Hoy jueves 8 de abril del 2021 es un placer para mí estar aquí con ustedes. Mi nombre es Luis Barraza y esta noche estaré a cargo de dirigir el programa, un programa realmente hermoso que traerá mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes, se los garantizo. Tendremos himnos, tendremos unas participaciones en oración, tendremos también lecturas bíblicas, tendremos una reflexión bíblica, el mensaje y por último tendremos también lo que es la bendición sacerdotal. Te invito a que te quedes y nos escuches o nos veas. Te voy a pasar un teléfono para que nos mandes un mensaje vía WhatsApp si tú necesitas que esta noche hagamos oración por ti o si tienes algún agradecimiento delante del Señor también, con gusto estaremos orando por ti. El teléfono es 87 11 40 6407. Te lo repito, para ti que nos escuchas y para ti que nos estás viendo, aparecerá en la parte de abajo de la pantalla. 87 11 40 6407 y con gusto oraremos por ti y por tu petición. Y ahora vamos a escuchar un himno llamado Lléname Señor y enseguida regresamos. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Sí, Jesús. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname,
Ya regresamos después de haber escuchado este hermoso himno y ahora te invito a que abras tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 13 versículos del 1 al 23. Te lo repito, Mateo 13 versículos del 1 al 23. Y si no tienes Biblia, te invito a que escuches con atención la palabra de Dios que dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta es la palabra del Señor. Y ahora te invito a que vayamos a escuchar a nuestro hermano Crisóforo López Reina, que nos trae la reflexión bíblica de esta noche. Adelante, hermano Crisóforo. Bienvenidos a su programa Hay Vida en Jesús, programa que patrocina la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Torreón, Coahuila. Si nos ves a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, o nos escuchas a través de las frecuencias AM o FM de Radio Fórmula, te saludamos con mucho afecto y esperamos que sigas con nosotros escuchando los subsecuentes programas de radio. La reflexión de esta noche se titula La razón de hablar en parábolas. Los discípulos quieren que Jesús le hable con claridad a la concurrencia. Pero Jesús lo primero que hace es explicarles la razón por la cual habla en parábolas. Cristo pone las cartas sobre la mesa y declara la total soberanía de Dios en la salvación de cada uno de los creyentes. Jesús dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Ninguno de los discípulos, ni nosotros, respondió al Evangelio de Cristo por alguna característica intrínseca, sino por don de Dios. Y ese regalo es la gracia de Dios
que produce la fe en el corazón de una persona cuando escucha la predicación del Evangelio de Cristo, Efesios 2:8, y aquí es donde muchos creyentes fallamos. Creen que la fe y la salvación son una obra que ocurre con la acción de Dios y participación del hombre. La Biblia dice que la salvación del hombre no es solamente por gracia, sino que también es una obra única y exclusiva de Dios. La Biblia nos dice que en Adán todos pecaron, según Romanos 5:18. Y además nos dice que no hay hombre que no peque. Por lo tanto, debemos tener claro que Noé y su familia eran igual de pecadores como todo el resto de la humanidad. Entre ellos yo me apunto personalmente. ¿Por qué? Sabemos que aunque violemos tan solo un mandamiento, somos culpables de violar toda la ley de Dios. Santiago 2:10. Noé recibió algo que no merecía, la gracia de Dios. Ese fue el regalo. ¿Cuál fue el efecto de esa gracia? La fe. Esa fe para confiar totalmente en Dios, someterse a su soberanía, autoridad y voluntad. Dios le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer, y Noé lo hizo sin cuestionar. ¿Cuál fue el regalo que recibieron los discípulos? Igualmente la gracia de Dios, que les produjo la fe, que les reveló los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué misterio? Al principio los judíos estaban esperando al Mesías, que los libraría de su opresor romano, pero Jesús vino a liberar a los hombres de un opresor más fuerte y malvado, esto es, el pecado mediante su muerte. Los judíos no podían comprender eso, pero los discípulos tendrían los ojos para ver y los oídos para escuchar el Evangelio de Jesucristo, como lo debemos hacer tú y yo en primer lugar. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13:10-11. Que Dios te cuide, que Dios te bendiga, y nos veremos en la próxima reunión. Esperamos que haya avanzado la vacuna y que te haya alcanzado a ti. Hasta pronto, nos veremos. Gracias. Y ahora vayamos a escuchar la meditación de esta noche, que está a cargo de nuestro hermano Pepe González. Adelante, hermano Pepe. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de servirle y de compartir con ustedes una vez más el mensaje de su palabra, y le invito a escucharlo con atención y a recibirlo con amor. Las parábolas de Jesús, al igual que sus milagros, son fuente inagotable de enseñanza. Están llenas de verdades de su reino y son contundentes para dar a conocer estos misterios que él quiso revelarle al hombre. La misma Biblia menciona que era muy usado este recurso por Jesús y muy frecuentemente les hablaba en parábolas a la gente. Y en el caso de las parábolas que tienen que ver con temas del campo relacionados con la agricultura, pues era muy fácil que los
oyentes comprendieran, ya que era gente en su mayoría dedicada a este tipo de labores. Tenemos, por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, los labradores malvados, la vid y los pámpanos, por mencionar algunas. Esta parábola que nos ocupa el día de hoy, la parábola del sembrador, que la encontramos en Mateo 13, que ya leyó nuestro hermano Luis, pero que también la encontramos en Marcos 4 y en Lucas 8. Particularmente es una parábola muy sencilla, muy fácil de entender, en un lenguaje muy coloquial y tratando un tema sumamente entendible. Narra la historia de un agricultor que un día cualquiera sale a hacer su trabajo, que es sembrar la semilla, la cual tiene 4 destinos diferentes, claramente definidos. La primera parte cae junto al camino, otra parte de la semilla cae en pedregales, otra tercera porción cae entre espinos y finalmente una cuarta parte cae en buena tierra. Ya desde este momento, desde que lo leímos por primera vez, nuestra mente empieza a hacer un ejercicio de anticipación y la reflexión empieza a fluir. Empezamos a sacar conclusiones, aunque la verdad es que la palabra de Dios, su espíritu, empieza a hacer la obra en la mente y en el corazón de quien la escucha. Es decir, la semilla comienza a germinar. Sin embargo, a pesar de lo sencillo que aparentemente resulta ser esta parábola, la aplicación que Jesús le da es mucho más profunda de lo que creemos. Y créamelo, he orado en estos días para que Dios hable contundentemente a tu vida a través de esta meditación y esta semilla produzca el fruto deseado. De hecho, esa es la intención de Jesús cuando a través de sus parábolas y en varias ocasiones nos dice, por ejemplo aquí en el versículo 9, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Además, Él ofrece una bendición adicional. Dice ahí el versículo 16, benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Así que ya de entrada, de antemano, hay una bendición en el hecho de que tú estés escuchando en este momento este mensaje. Recíbela y te invito para que Jesús termine esta obra que quiere hacer en tu vida. Pero hay un detalle que llama la atención en este pasaje, y es que la parábola del sembrador es una de las pocas que Jesús explica luego de compartirla. Y no solo eso, sino que 3 de los 4 evangelistas se preocuparon por incluir en sus tratados esta explicación. Dice la Escritura que Jesús sube a una barca, que la gente se arremolina alrededor de ella para escucharlo. Estaban ellos parados desde la orilla del mar. Jesús pronuncia su parábola y una vez terminada la parábola y ya estando a solas con sus discípulos, ellos vienen al maestro con 2 preguntas. La primera de ellas es ¿por qué les hablas en parábolas? Y la segunda, que solamente la menciona Lucas, es ¿qué significa esta parábola? Jesús pacientemente, con toda su bondad, su inmensa paciencia que siempre mostró hacia sus seguidores, es movido a contestarles ambas preguntas. La respuesta que Jesús da a sus discípulos de esta primera pregunta, que la tenemos en los versículos del 11 al 17. Somos privilegiados por el simple hecho de escuchar y, en el mejor de los casos, entender los misterios del reino de Dios. Jesús les dijo, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Fíjense, Jesús hace una distinción entre 2 tipos de personas, los que entienden los secretos del reino de los cielos y los que no. Y deja en claro
con su respuesta que esto no depende de la capacidad mental de las personas. No se trata de que hay gente que no entiende porque tenga limitaciones mentales, sino que es un don, un favor que se nos es dado por Dios, el hecho de que la gente sea receptiva a su palabra. Es por su pura gracia que usted y yo estemos recibiendo este mensaje y que constantemente Dios le esté hablando y tratando con usted. La segunda cosa que Jesús afirma en su respuesta es que al mismo tiempo que las parábolas estaban estructuradas de una manera tan sencilla y comprensible, que tenían la intención de facilitar que los que lo escucharan lo entendieran y lo aplicaran a sus vidas, también cumplía el propósito de evidenciar la dureza del corazón de las personas que la rechazaban. En su mayoría los judíos, dice la Biblia que él vino a lo suyo, a su pueblo, pero que los suyos no lo recibieron. Y para esto cita la profecía de Isaías, que la tenemos en Isaías 6, pero que también él la repite aquí de los versículos 14 en delante. De esta forma, dijo Jesús, se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí, para que yo los sane. En esta profecía, siglos atrás, Isaías advertía de la rebeldía y el desinterés con que el pueblo de Israel iba a rechazar el mensaje del Evangelio de Jesús. Fíjense bien cómo es que un mensaje tan importante, ejemplificado de una manera tan clara y elocuente que hasta los niños la pueden comprender en una parábola, fuera ignorado por tanta gente, incluso muchos de ellos maestros de la ley, fariseos, escribas y defensores de la ley judía. Y es justamente en este contexto que Jesús introduce su respuesta a la segunda pregunta que sus discípulos le hacen. Lucas nos menciona que los discípulos le dicen: ¿qué significa esta parábola? Bueno, hay dos roles obvios en esta panorámica, en esta explicación. Uno es la semilla, que es la palabra de Dios, y el segundo es el del sembrador, que es quien esparce la semilla. En ese momento era Jesús, pero a lo largo de los siglos de evangelización que ha vivido el mundo, puede ser cualquier predicador, cualquier portador de la palabra de Dios, no necesariamente un pastor o un misionero. Dice la Biblia que Dios se manifiesta al hombre de muchas maneras. Usted puede entender que Dios le está hablando a través simplemente de su creación, de ver un amanecer, de presenciar un ocaso, cuando se da cuenta de la magnificencia de su creación, de la perfección con que fue creado el hombre, incluso a través de las pruebas, de las enfermedades, las tribulaciones. Todo esto diariamente nos está hablando de que hay un Dios llamando a nuestro corazón, lo cual nos deja a nosotros, a usted y a mí, a tener la responsabilidad de decidir lo que haremos con esa semilla que está cayendo en nuestro corazón, que es el mensaje de salvación. Y al igual que sucede en la agricultura, por eso Jesús usaba estos ejemplos, la cosecha depende del terreno donde se siembra la semilla. Imagínense usted que un agricultor se pusiera a sembrar a tontas y a locas en donde primero se le ocurriera, sin preparar la tierra, sin abonarla, sin ararla, sin regarla. La cosecha no tendría producto. Es decir, sí depende también, primeramente, de la gracia del Señor, pero también depende de la manera en que nosotros preparamos y somos receptivos a esa semilla, el producto y la cosecha que ésta va a germinar. Así que bien conviene analizar estos 4 escenarios que Jesús explica a sus discípulos a partir del versículo 19. Y tenemos 4 casos. Una parte de la semilla cae junto al camino. Dice la Escritura que las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden.
Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Ahí está la frase, la clave: los que oyen y no entienden. Y ya explicábamos que no es por falta de claridad, sino por la dureza del terreno. Pero en este versículo, en esta explicación, Jesús agrega la idea de que una semilla que cae junto al camino se trata de un terreno demasiado transitado por tantas cosas sin sentido que tiene la vida y que nos distraen del verdadero objetivo. Usted sabe que pues en un camino van y vienen personas, en todo momento hay un transitar. Y no porque no podamos, dentro de un contexto de un mundo tan agitado como el nuestro, ser receptivos a la palabra de Dios. El problema es que nos dejamos distraer por todo lo que pasa por nuestro camino. En el ejemplo que Jesús pone del sembrador, el resultado es que vienen las aves y se comen esa semilla. Ni siquiera alcanza a entrar o a penetrar a la tierra. Esas aves que devoran la semilla pueden estar disfrazadas en los intereses más comunes que usted y yo podemos tener. El afán por el trabajo, la misma familia, la apatía, la televisión, la tecnología y tantas artimañas que Satanás usa para devorar esa semilla, para desviar nuestra atención de lo que realmente es importante. Una semilla que no es cuidada, abonada y regada, tiende con el tiempo a secarse, a tener una vida útil muy breve. Si no procuramos una relación íntima con Dios a través de la oración, de buscar su palabra, de buscar su voluntad a través de la Biblia, esta semilla está a merced de esas aves que en el transitar del camino devoran nuestra semilla. Y dice claramente en Marcos 4 que es Satanás precisamente quien usa estas aves para arrebatarnos la bendición de vivir una vida abundante en Jesús. Vamos al segundo caso, versículo 20. Las semillas sobre la tierra rocosa que nos habla Jesús representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. La semilla que cae en pedregales, amigos y hermanos que nos escuchan, es la semilla que cae en corazones que en un principio la reciben con alegría. Aquí ya hay una notable diferencia con respecto al primer caso. Aquí no hay indiferencia, aquí no hay desinterés, sino que por el contrario produce un gozo. La diferencia, el problema es que ese gozo es momentáneo y en muchas ocasiones aparenta ser genuino, pero que al cabo del tiempo demuestra ser insuficiente. ¿Cuántos casos tristes hemos conocido de personas que por un tiempo dieron muestra de un arrepentimiento, de una vida gozosa, hasta sostuvieron cargos en la iglesia o tuvieron comisiones importantes, pero que terminaron por ahogarse en sus antiguos intereses? El resultado es aparentemente alentador. Es una semilla que brota pronto. ¿Por qué brota pronto? Pues porque no tiene profundidad, no tiene tiempo de echar raíces profundas. Y a veces los cristianos y las mismas iglesias lo vemos como algo positivo. Hay campañas que producen inmediatamente conversiones y lo vemos bien porque es rápido. Y usted sabe bien que lo rápido no necesariamente es lo mejor. Cuando buscamos resultados rápidos, generalmente falta la raíz. Y qué importante es que tengamos enraizados nuestras convicciones en la palabra de Dios. Cuán importantes son las raíces para tomar esta decisión tan importante en tu vida. Primero, para que desenraíces todo aquello que te ata a nuestra antigua vida de pecado. Que quitemos de raíz toda idolatría, toda tradición, incluso la religión. La religiosidad es algo que estorba cuando verdaderamente queremos seguir a Jesús. Y también para permitir que la nueva raíz, la nueva naturaleza de esta semilla que Cristo pone en nuestros corazones, eche esas raíces profundas en nosotros. Lucas dice que estas personas creen por algún tiempo, pero los problemas
y la persecución los alejan. Solamente enraizados en Jesús podremos soportar las tempestades y permanecer en Él. Tercer caso, versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Tristemente, este es uno de los escenarios más comunes que vemos en la vida cristiana y en la vida en general, en nuestra realidad actual. Se trata de aquellos que oyen el mensaje, en un segundo paso lo reciben, pero este mensaje es desplazado por las preocupaciones del mundo o el atractivo de las riquezas. Y es interesante que Jesús plantea ambos lados de la moneda, ambos extremos, la necesidad y la abundancia. Porque en el primer caso, pues yo creo que estamos incluidos el 99% de los seres humanos. ¿Quién no tiene necesidad? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene afanes y preocupaciones? Todos. Incluso los hijos de Dios sufren. La Biblia nos dice que tendremos tribulación en el mundo. Pero estas tribulaciones, a diferencia de los que no tienen al Señor, esas tribulaciones nos forjan un carácter, cumplen una función específica creada por Dios para estimular nuestra dependencia de Él, nuestra fe puesta en el Dios Todopoderoso. Y su gracia y misericordia es la que nos saca adelante. Pero también Jesús cita a los que aparentemente no les falta nada, es decir, que gozan de riqueza y abundancia. Ellos necesitan tanto del Señor como cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque las riquezas no solamente nos salvan, sino que dan una falsa sensación de seguridad. La riqueza es un engaño, pues nos hace confiar más en esos recursos que en la voluntad y la provisión de Dios. Marcos lo cita como la codicia de otras cosas que no sean las del reino de Dios, es decir, no necesariamente la abundancia, cualquier otra cosa que codicie y que esté desplazando su necesidad del Señor, le está generando estos espinos que ahogan la semilla que está plantada en su corazón. Y finalmente tenemos el cuarto ejemplo, en el cual quisiéramos estar todos, seguramente es nuestra aspiración. Es la semilla que cae en buena tierra. Versículo 23. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿A quién se refiere Jesús aquí? A los que de verdad oyen y entienden la palabra. Qué difícil, porque son dos requisitos: oyen y entienden. Ya vimos que la primera en los 4 casos se da, todos la escuchan. La diferencia es que la entienden. Esta semilla que se germina, se enraiza, permanece, sobrevive a las tempestades, tiene una característica única que no tiene ninguna de las demás. Produce fruto. Y nuevamente el ejemplo de las cosechas agrícolas nos dan la claridad en este punto. El fruto del Espíritu, el resultado de la presencia genuina de la semilla del Evangelio en los corazones, cuando este corazón es fértil, produce un fruto. Este corazón que atesora, que recibe y que cultiva su semilla, invariablemente y hasta sin proponérselo, va a producir un fruto de bendición. ¿Cuántos cristianos así estamos en las iglesias actualmente? Que nos conformamos con la creencia de que por ser salvos no necesitamos hacer nada más. Que estamos siendo árboles completamente estériles, como aquella higuera que Jesús una vez maldijo porque fue a buscar fruto y no lo encontró. Pasan los años y no hay evidencia de que estamos adheridos a la vid. Los pámpanos, cuando usted ve un racimo de uvas, se identifican por lo frescas, por lo jugosas que se ven esas uvas, no por los años que tienen adheridos a la vid. Eso pasa a un segundo término. Muchas de las veces nada más queremos estar colgados de la vid,
pero sin producir fruto. Lamentablemente, el mundo que busca fruto en nosotros muere de hambre espiritual, porque el cristianismo actual se caracteriza por ser solamente plantas de ornato, decorativas, plantas de plástico, como muchas que existen en nuestras casas. Se ven muy bonitas, pero no se pueden utilizar, no son frutos reales. Mis hermanos, mis amigos, no puede haber cristianos infructuosos, no puede haber cristianos inservibles. Tampoco puede haber iglesias consumistas que solo queremos asistir a los templos para ser alimentados. A esto nos ha llamado el Señor, a llevar fruto. Y quizás esta prueba, esta pandemia, esta suspensión de actividades en los templos tenga esa intención de que Jesús esté desenraizando nuestros espinos. Que dejemos de ser alimentados nada más y empecemos a producir el fruto que Dios espera de sus hijos, a cumplir con esa misión de ser luz del mundo y sal de la tierra. La semilla, aunque parezca inerte, tiene vida. Esa semilla que está en tu corazón y en el mío contiene la vida del Evangelio de Jesús. Si no la dejamos germinar, va a estar condenada a morir. Y quiero concluir retomando 2 versículos que ya leímos, pero que nos dan la pauta del por qué Jesús explicó esta parábola y por qué se preocupó porque sus discípulos la entendieran claramente. No solamente hace 2000 años cuando la pronunció, sino ahora en plena situación pandémica que vivimos, en plena crisis de valores y en esta situación espiritual en la que se encuentra la iglesia. Y es el versículo 9, que se lo repito con todo gusto para que lo entendamos. El que tenga oídos para oír, que escuche, pero también que entienda. No nos conformemos con oír. No seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y el otro versículo que les quiero reiterar es el 12. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Es decir, hay un doble riesgo, no solamente no dejar germinar el fruto, sino que también seamos arrebatados del poco fruto que habíamos llevado. Y tengo 2 invitaciones para ustedes. La primera de ellas es para aquellos que no conocen todavía del Señor, que a lo mejor por muchos años han estado junto al camino, porque la semilla ha llegado invariablemente. Usted ha escuchado del Evangelio, Dios le ha hablado a través de su creación, a través de las maravillas de la naturaleza y también de los problemas y las dificultades. Sin embargo, este terreno en el que cae no ha sido el adecuado para que la semilla germine. Recuerde que según el terreno en el que cae, la semilla produce el fruto que Dios espera de nosotros. Es según el estado de tu corazón el resultado que tendrá esta semilla. Haremos la tierra de nuestra vida, abonemos el terreno de nuestro corazón para entender, pero sobre todo para obedecer los mandatos del Señor. Si bien es cierto que es su gracia y su espíritu los que hacen la obra y los que traen a los pecadores al arrepentimiento, también depende de ti la dureza del terreno con el que recibes la palabra. Acabamos de pasar una temporada en la cual Dios nos habló fuertemente a través de recordar su sacrificio puro en la cruz, su resurrección, que es la que le da sentido a todo el cristianismo. Y aún así la dureza de los corazones se sigue manifestando en tanta pecado, en tanta maldad, tanta perversión que nuestro mundo experimenta. Y recuerda, no consiste en tu preparación ni en tu ignorancia. Hay letrados, gente muy inteligente que ha recibido el Evangelio, pero también que la rechaza. Y también gente muy humilde, a veces con los estudios más básicos, que la atesoran y que dan un fruto impresionante, porque no depende de la persona. Depende de que dejemos que Dios a través de su Espíritu haga la obra en tus corazones. El Evangelio no se comprende con razonamientos de este mundo, sino se manifiesta con un corazón arrepentido. Y esa es la invitación que hago para todo aquel que no ha recibido al Señor.
en su corazón a que lo haga en este momento, que lo haga en esta noche. Aproveche esta temporada, este tiempo en el cual nuevamente el sembrador ha puesto la semilla en su corazón. Déjala germinar. Recibe a Jesucristo y tu vida tendrá un fruto en abundancia. Y la segunda invitación es para todos aquellos que ya conocen del Señor. Sabemos que mucha gente que escucha este programa y que lo sintoniza son cristianos, son convertidos, y es precisamente a ti que te quiero hacer la siguiente invitación. Por muchos años hemos culpado del poco avance del Evangelio a la rebeldía de la humanidad, a lo perverso y pervertido que está el mundo, pero no hemos analizado nuestra propia situación. Como cristianos hemos descuidado mucho la labor de sembrar la semilla, de arar los terrenos, de preparar los campos. El llamado a la siembra, mi hermano, no es solamente para los pastores, ni para los predicadores, o para los misioneros, o los ministerios que van a las cárceles, que van a los anexos, o que predican la palabra por otros medios. Cada uno de nosotros somos llamados a testificar con nuestra vida, no solamente con palabras, sobre todo con una vida santa, una vida de servicio al Señor, y que este mensaje redentor de Jesucristo cumpla su cometido, cumpla el objetivo para el cual Jesús lo dejó. La invitación es que haremos nuestra tierra, que preparemos no el templo para regresar, que preparemos el terreno en el cual nuevamente el Señor nos va a mandar a sembrar la semilla. Quitemos esas piedras y esos espinos que ahogan con tantas actividades, con tantas cosas vanas, con tantas liturgias que no aprovechan y que no permiten que esas semillas enraicen los corazones. Aprovechemos este tiempo que nos queda. Sabemos que el regreso es inminente, pero poco a poco, pero más que regresar a la actividad, regresemos al camino, a esa instrucción que el Señor dejó. Cuando hablaba en parábolas, cuando nos decía, el que tenga oído, entienda. Hermanos, entendamos que el fruto que espera el dueño de la mies no había sido el que estábamos produciendo. Tal vez no sea del 100 por 1, tal vez no sea del 60 por 1, a lo mejor con el 30 por 1 sea el fruto que Dios espera de nosotros. Reflexionemos cuántas vidas fueron alcanzadas para Cristo en este año de pandemia. Desgraciadamente los números van a ser tristes, van a ser desalentadores. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de planta, qué tipo de árbol eres? ¿Eres un fruto vivo porque estás pegado a la vid? ¿O vamos a seguir siendo plantas decorativas y de plástico? Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te doy por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra. Es ella y es tu Santo Espíritu quienes han hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Yo te suplico por estos terrenos que han recibido tu semilla en esta noche, que a los que no te han permitido que enraices tu evangelio en sus corazones, se vuelva un terreno fértil, Señor, que esa tierra se haya movido y que haya sido sacudida por tu Espíritu y que personas esta noche hayan recibido tu mensaje y hayan decidido hacer esa oración de fe, esa oración de arrepentimiento y venir a tus pies. Pero también te ruego por todos aquellos, Señor, que hemos fracasado en nuestra labor de sembrar. No nos toca a nosotros la cosecha, a nosotros nos toca en todo momento sembrar la semilla. Perdónanos y ayúdanos a desenraizar toda cizaña, todos espinos y todas piedras que entorpecen que nuestro terreno sea el terreno fértil que tú quieres para tu pueblo. Señor, obra grandemente, sé con nuestros enfermos, suple nuestras necesidades, pero sobre todo, engrandece y magnifica tu nombre. Te lo rogamos en el nombre bendito y santo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por su atención, que Dios le bendiga y esperamos sus mensajes. Hasta luego. Ya regresamos y ahora es momento de ir
a los pies del Señor a través de la oración. Y la encargada de guiarnos va a ser nuestra hermana Yolanda Hernández Mata. Adelante, hermana Yolanda. Muy buenas noches. Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes. Agradezco a Dios por la bendición que me da de estar nuevamente en este programa Hay Vida en Jesús. Y les invito para que juntos intercedamos a nuestro Dios. Oremos. Amado Dios, muchas gracias te damos por la bendición de estar delante de ti, a través de este medio, la oración, la cual tú nos enseñaste para comunicarnos contigo y acudir a ti en cualquier momento y circunstancia de la vida. Hoy lo hacemos para agradecerte la vida y la salvación eterna a quienes hemos aceptado a tu Hijo Jesucristo en nuestro corazón. También para darte gracias por tu palabra compartida y rogarte que tu Espíritu Santo haga la obra en el corazón de los oyentes. En esta noche intercedemos por las necesidades de nuestros siguientes hermanos, familiares y amigos. Unimos nuestra petición con nuestra hermana Rita Sánchez. Ella tendrá una cirugía dental y te rogamos que la bendigas a ella y a los médicos que la intervendrán. Señor, tu palabra nos enseña que debemos dar gracias en todo, en todo. Mi familia y yo reconocemos tu soberanía y respetamos tu voluntad. Tú has llamado a tu presencia a mi prima Katy Romero y te rogamos des consuelo y fortaleza a toda la familia. Dios nuestro, encomendamos en tus benditas manos a nuestro hermano Ignacio Rivera, que será operado. Concédele su salud y que tu voluntad perfecta se cumpla en su vida. Intercedemos por la salud del pastor Juan Pablo Rojas, de la Iglesia Solo Cristo Salva. Ten misericordia de él y en tu voluntad concédele su salud. Señor, oramos por nuestra hermana Rosy Olacio, para que tu gracia sea con ella y pueda recuperar su salud completa. Señor, clamamos a ti y encomendamos en tus benditas manos a todos los adultos mayores para que puedan ser vacunados y no haya ninguna complicación. Y por supuesto, por todo este proceso, para todos los demás, para que podamos ser atendidos. Padre amado, acudimos a ti con la confianza de saber que tú nos escuchas y rogamos que tú muestres tu misericordia en la vida de mi amiga y hermana en Cristo, Gladys Ponce Cano. Ella será operada y necesita de tratamientos para recuperar su salud. Bendícela a ella, a sus hermanas y hermano, y en tu misericordia permite que ella tenga paz en su corazón. Señor, oramos por nuestra hermana Blanquita Weber, para que te manifiestes en su salud y que tu Espíritu Santo le guíe y sigue dándole de tu gracia para lo que tenga que hacer. Padre Celestial, oramos por la unión de uniones, para que seamos uniones femeniles cumpliendo la gran comisión en todo momento y en todo lugar. Que seamos mujeres victoriosas ante toda adversidad. Bendice, Señor, a la mesa directiva y prospera las actividades planeadas. Amado Dios, oramos por cada familia de nuestra iglesia, que tu Espíritu Santo nos guíe y sigue fortaleciéndonos. Aumenta nuestra fe en ti. Sé tú nuestra paz en medio de las tormentas de la vida.
Dios nuestro, a ti clamamos, conscientes de que tú nos escuchas, y confiamos y esperamos en ti. Todas estas peticiones las rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hemos llegado al final de este programa deseando que haya sido de bendición para tu vida, que esa semilla que se sembró en tu corazón el día de hoy haya caído en tierra fértil y pueda dar al 100, al 60 o al 30 por uno. Que el Señor les bendiga, que pasen muy buena noche. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10 de la noche a través de la estación de Radio Fórmula o a través de la página de Facebook. Te invito a que nos veas también a través de la página de Facebook. Y te dejo con la bendición sacerdotal a cargo de nuestro hermano Alejandro Velázquez. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Estimados amigos y hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Hay Vida en Jesús. Esperamos que la palabra de Dios que fue expuesta por nuestro hermano José González Ayala haya sido bendición para todos ustedes. El pastor Charles Stanley nos da 7 principios de cómo experimentar paz interior. El primero, al poner nuestra fe en Cristo nuestro Salvador. Creer que Dios tiene el control soberano quita cualquier temor y ansiedad. Confiar en que el Señor suple todas nuestras necesidades y elimina nuestras preocupaciones. Mantener la conciencia limpia escuda y protege nuestra paz con nosotros mismos. Aceptarnos como Dios nos creó nos protege de que tratemos de cambiar algo que está fuera de nuestro control. Tener un sentido de propósito en la vida nos protege de la plaga del vacío. Tener un sentido de pertenencia nos protege del doloroso sentido del rechazo. Y en Mateo capítulo 11, versículo 28, la palabra de Dios nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y para concluir, quiero compartir con ustedes la bendición que encontramos de parte de Dios en Números capítulo 6, versos del 24 al 26. La palabra de Dios nos dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Buenas noches y que Dios los bendiga. Glorioso amor del príncipe de paz. Amor La Primera Iglesia Bautista de Torreón agradece su atención a esta emisión de su programa Hay Vida en Jesús. Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado, por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. Por ese tan glorioso amor. Que Dios te bendiga grandemente.